Estamos en comunicación con la abogada Miriam Somocurcio, especialista en Derecho Ambiental y docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Científica del Sur, para observar y analizar ahora la parte legal, ¿no? Porque si bien se puede hacer un seguimiento de la parte social, la parte técnica de limpieza del daño ocasionado por el derrame de petróleo, pero es necesario también ver cuáles son las sanciones, cuál es el marco legal, ¿no?, a los cuales tendrían que ajustarse los responsables de este daño ocasionado al derramarse esta enorme cantidad de petróleo en nuestro mar. Doctora Somocurcio, muy buenos días, bienvenida a RPP. Muy buenos días. No sé si está bien, ¿me escuchan bien? ¿Cómo Sí, están? sí, le escuchamos muy bien. Muy buenos días. Sí, pues es lamentable, ¿no?, que el derecho ambiental haya tenido que tomar la posta en este lamentable hecho. Afortunadamente, pues el otro día conversaba con algunas personas y decía, afortunadamente esto ha sucedido ahora, cuando después de varios años que la institucionalidad y la normativa ambiental se ha fortalecido. Hay que reconocer, es cierto, nunca vamos a estar donde debemos estar, pero hay que reconocer que en estos últimos 10, 15 años se ha avanzado bastante. Entonces, si bien la respuesta que se ha dado por parte del Estado, por parte de la sociedad civil, por parte de lo que se está exigiendo a la empresa, no ha estado a la medida de las circunstancias, el hecho de que tengamos normas que indican cómo se tiene que proceder en este tipo de circunstancias ha hecho que esto ya no se trate de la mejor manera posible, ¿no? Siempre la aplicación, una cosa es hacer, también hay que saber distinguir que una cosa es tener una norma y otra cosa siempre es distinto y es diferente. Hay brechas al momento de aplicarla. Sin embargo, pues hay que reconocer eso, ¿no? De que se han podido hacer Ahora, las en cosas este mejor. caso, doctora Somocurcio, en este caso específico del derrame de petróleo de casi 12.000 barriles, ¿usted considera que la justicia peruana está actuando tal como amerita la gravedad de la situación? Le voy a pedir, por favor, que su respuesta nos ofrezca después de esta pausa. Vamos a escuchar los titulares, los actualizamos y luego regresamos con este importante diálogo. Estamos en diálogo con la abogada Miriam Somocurcio, especialista en Derecho Ambiental y docente de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la Universidad Científica del Sur. Como decíamos, dialogando sobre las implicancias legales de esta lamentable tragedia que ha afectado el mar peruano con el derrame de casi 12.000 barriles de petróleo. Le había dejado planteada la pregunta, doctora Somocurcio, respecto a cómo está actuando la justicia en este caso específico del derrame de petróleo por parte de la empresa Repsol. Bueno, Carlos, cuando hablamos de la justicia, en este caso concreto, vamos a tener que aludir inevitablemente a lo que es la justicia ambiental. Nosotros pensaríamos que la justicia ambiental solamente se va a materializar en el campo judicial, ¿no? Sería ante las fiscalías ambientales y los juzgados, pero también tenemos que recordar que hay todo un régimen administrativo, que es el que precisamente está operando en primera instancia en este momento, ¿no? Y que va a ser muy importante porque lo que se desarrolle a través de las acciones de fiscalización ambiental va a ser muy importante porque va a dotar los elementos, los insumos técnicos para que luego la Fiscalía Penal pueda sustentar su caso, formular su acusación y llevar el caso por los delitos ambientales cometidos, ¿no? Que tenemos que recordar que acá primero se ha activado la fiscalización ambiental a través de las distintas entidades de fiscalización. Tenemos a OEFA, ¿La UEFA, por ejemplo? Exactamente. ¿Sí? OEFA, que es la entidad competente porque esto se trata de un daño ambiental que ha sido causado en el marco de una actividad de hidrocarburos, pero también hay otras entidades que están involucradas, ¿no? Porque el hecho se ha dado en el mar. Entra a tallar DICAPI, que también está haciendo su trabajo, y también por la afectación que se ha causado a los distintos componentes ambientales. Por ejemplo, ha habido afectación al componente hídrico, y si bien no van a entrar a desarrollar procedimientos administrativos sancionadores, pero sí es importante que desarrollen acciones de monitoreo para saber
cuán grave ha sido la afectación, por ejemplo, del agua, cuán grave ha sido la afectación de la flora y fauna, es importante que las entidades especializadas en estos temas, como son ANA y CERFOR respectivamente, desarrollen acciones de monitoreo para ir viendo primero cuál es el daño y saber cómo están avanzando las acciones de limpieza que está desplegando la empresa para resolver este problema que se ha causado. Entonces, el trabajo conjunto y coordinado de todas estas entidades va a ser fundamental para que, por un lado, en el campo administrativo se les imponga, se les hagan los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan y se les imponga las multas a las que tenga que toquen, pero también va a ser importante porque con todos estos insumos de estas investigaciones, de este trabajo de monitoreo que están haciendo, va a servir para que luego la Fiscalía Penal pueda configurar y armar una buena teoría del caso al momento de denunciar. Ahora, ya sabemos, ¿no? Ya se ha abierto investigación, ya se ha pedido en el marco de estos procesos penales el impedimento de salida del país, de los directivos de la empresa, exactamente, de los representantes de la empresa. ¿Qué tipo de evidencias, doctora? ¿Qué tipo de evidencias van a ser necesarias y contundentes, digamos las principales, para que el Ministerio Público pueda sostener bien su posición de acusación? Por ejemplo, el tema de la afectación del daño, ¿no? Muchas veces, en este caso de delitos ambientales, suele haber problemas, o suele ser un poco difícil porque hay que demostrar que ha habido una afectación al ecosistema, ¿no? En este caso es innegable, pero por ejemplo va a ser fundamental todo ese trabajo que vayan a hacer las entidades para demostrar todo el daño que se ha causado al ecosistema, no toda la afectación que se ha causado al componente, a la flora, a la fauna, ¿no? Sobre todo la fauna marina silvestre que ha sido víctima de. Entonces eso va a ser fundamental para decir, ok, acá sí se configura este delito de contaminación, y se han incumplido las normas. Entonces, esto sí es un delito de contaminación que amerita ser sancionado conforme a las normas, a las sanciones que dice el Código Penal, ¿no? Y es más, por la magnitud del daño, va a ser no simplemente un delito de contaminación simple, sino un delito de contaminación agravado. Entonces eso es importante. Además, y eso nos da, y sin perjuicio de esas dos vías que son la administrativa y la penal, tenemos que recordar que también se abre la posibilidad, o siempre ha estado latente la posibilidad de que el Estado peruano pueda, y en realidad la sociedad en general, pueda demandar por responsabilidad civil por el daño ambiental que ha causado en la vía civil a la empresa. El procurador del Ministerio del MINAM ya ha dicho que van a demandar al Estado por los daños y perjuicios que se está causando, porque más allá de la responsabilidad administrativa que está en un campo de la responsabilidad penal, aquí también hay responsabilidad civil por todo el daño que se está generando, ¿no? Y las pérdidas irreparables que se han causado, no solamente porque al haberse dañado el ecosistema, también se han afectado todos los servicios ecosistémicos que nos ofrece el ecosistema. Entonces, y eso se materializa en qué? Vemos los daños que se están generando a los pescadores, estamos viendo el daño que se está generando a todas las personas que desarrollan, por ejemplo, actividades turísticas, porque la naturaleza, al haberse afectado el ecosistema marino como ha sucedido, no es simplemente que el agua se haya teñido de negro y tengamos sedimentos, ¿no? Entonces, eso afecta a todos los servicios que la naturaleza naturalmente, valga la redundancia, nos brinda. Sí, entonces, como se requiere definitivamente, doctora, hacer cumplir la ley pues en toda su dimensión, ¿no? Para reparar el daño ocasionado en todos los escenarios. Pues de eso se trata la justicia. Agradecemos a la doctora Miriam Somocurcio, abogada especialista en Derecho Ambiental y docente